Entonces, ¿qué es pecado? Término 17, Salmo 119, 9 al 11 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Se da cuenta que el camino se limpia guardando la Torah? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Otra vez habla de los mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Se da cuenta? Cuando usted guarda el mandamiento, cuando usted guarda la Torah, cuando usted se conecta a la Torah viva, que es el mismo verbo hecho carne, que es el mismo Cristo, le transmite a usted una fuerza para que usted pueda soportar delante de las tentaciones. Es decir, no significa que no va a cometer un error nunca, pero significa que si mensual cometía 100, ahora va solamente a cometer 10, porque va a haber una fuerza extra que lo va a ayudar a hacer frente a las tentaciones y a todo tipo de tentación, llámese como se llame. Pero ¿cuál es el secreto? No desviarse del mandamiento, dice. Y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué pecamos a veces de continuo? Porque no guardamos el mandamiento. Si guardamos el mandamiento, difícilmente podemos pecar continuamente como lo veníamos haciendo. Entonces, el pecado, primera de Juan 3, 4 al 8, esto es clave, y en esto sí quiero que estemos muy pendientes. ¿Cómo define la Escritura el pecado? ¿Será que pecado es cometí un error, forniqué, peleé, me emborraché, maté? ¿Será eso pecar? Estas son algunas acciones que pudieran considerarse pecado, pero el pecado en la Escritura es una sola cosa, y se la voy a mencionar. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 al 8, y de esta carta de Juan tendremos un seminario completo. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. El que comete pecado es aquel que infringe la ley. Luego dice: pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Quebrantar la ley, infringir la ley. ¿Se da cuenta que el pecado es solamente ir en contra de la ley? Ahora veámoslo del otro lado de la acera. Supóngase que nosotros estamos, que usted está delante de su líder y el líder le predica a toda la audiencia y le dice: no, los que andan en pecado no pueden hacer tal o cual cosa, no, porque ustedes cometen pecado y bla 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 bla. Entonces yo como líder le estoy recriminando, restregando a ustedes en su cara todas las cosas malas que ustedes han hecho y las llamo pecado. Entonces yo, el líder, le digo a usted, el oyente: ustedes están en pecado. Pero aquí dice que pecar es infringir la ley. Pero si yo por un lado le digo que usted está en pecado, pero yo a usted como mi seguidor, como mi oyente, como mi discípulo, usted, las prédicas que yo le doy, las prédicas que usted recibe, no son de la Torah, sino que son mensajes que yo mismo me invento, sacado, rebuscado de la Escritura, y no predico la ley de Moisés, y no predico la Torah divina, que a fin de cuentas es lo mismo. Y ya le dije que quite la palabra ley, póngale mandamiento, póngale instrucción. No se haga problema con esa palabra ley. Son simplemente reglas que el Señor quiere que nos ayuden a ser mejores personas. Eso es todo. Véanlo desde ese punto de vista. Entonces, si yo no le predico a usted la fe de Abraham, yo estoy en pecado. Entonces yo puedo desde aquí decirle a usted que usted está en pecado, pero yo también estoy en pecado porque usted, mi oyente, no está recibiendo un mensaje proveniente del corazón del Padre Abraham. ¿Se da cuenta? Entonces, líderes que le dicen a la gente: no, los que pecan, pero ellos no predican la fe de Abraham, y son pastores y son apóstoles. Entonces, no están predicando la fe de Abraham, están infringiendo la Torah. Están yendo en contra del mandamiento, en contra de la Torah, en contra del mensaje que Cristo predicó y los apóstoles también. Entonces, tanto el uno como el otro están en pecado. Entonces, si usted analiza por encima el tipo de mensaje que se predica en algunas congregaciones, se va a dar cuenta que nunca se predica la fe de Abraham,
nunca se habla de la Torá. Al contrario, se dice que eso es del pasado, que eso ya no sirve, que eso ya no existe, que eso no está vigente porque Cristo lo abolió. Y cuando usted le pregunta qué es abolir, no saben qué significa abolir, ni saben lo que Cristo quiso decir con abolir la ley y cumplir la ley, no saben. Entonces estamos manejando mal los términos. No conocer los términos es lo que ha traído toda esta confusión. Para esto es este mensaje, para entrar en contexto y solamente recuperar lo que hemos perdido. Usted que me oye de aquel lado, usted sabe muy bien que tanto usted como yo nos esforzamos por guardar los mandamientos, por cumplir lo que el Señor nos pide. Lo que Él dice en su palabra que no hagamos, nos esforzamos por no hacerlo. Y lo que Él dice que sí hagamos, nosotros nos esforzamos por hacerlo, para agradarle a Él. Entonces, mientras usted se mantenga en el ejercicio de cumplir, y yo también, no tenemos problema con Dios. El problema llega cuando quitamos la mirada del tratar de hacer y de no hacer para cumplirle a Dios y la desviamos en conceptos, en doctrinas, en cosas humanas, en trivialidades, en fábulas interminables, como decía el apóstol Pablo en su carta a Timoteo. Entonces, bien, entonces aquí dice que pecado es quebrantar la ley, ir en contra del mandamiento. Y de esos hay muchos, aunque dicen ser líderes de congregaciones muy grandes, multitudinarias, pero si a sus multitudes no le predican la fe de Abraham, están predicando el falso evangelio de Jeroboam. El verso 5 dice: sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Estoy hablando del pecado. ¿Qué es pecado? Infringir la ley. Cuando usted infringe la ley le impone a usted una maldición. Es decir, Deuteronomio capítulo 28 dice: si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios para poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti estas bendiciones. Pero si no lo escuchas, vendrán sobre ti estas maldiciones. Entonces hay bendición y maldición, para el que se porta bien y el que se porta mal. Entonces el que quebranta el mandamiento, el que predica en contra del mandamiento, el que ataca a aquellos predicadores que sí están predicando el mandamiento, ellos están infringiendo la ley, están pecando. Entonces están de este lado de la columna, donde vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Entonces, al yo quebrantar la ley, ya viene sobre mí una maldición. Entonces, esa maldición es lo que la Biblia llama el pecado. Yo tengo sobre mí un pecado, una maldición, porque yo falté a la palabra. Ahora la palabra me va a castigar por haberlo hecho. Entonces, aquí dice que Cristo murió por ese pecado, por esa maldición que estaba sobre mí. Él muere y esa maldición desaparece. Ahora las consecuencias por aquello que hice ya no la voy a sufrir. Es decir, ya no hay castigo. Porque la ley que estaba sobre mí, Él en su muerte se llevó el castigo que la ley me impuso por haberla quebrantado. Eso es lo que aquí dice. Él apareció para quitar tu pecado y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, es decir, no se mete bajo eso. Todo aquel que peca ni le ha visto ni le ha conocido. El que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Ya yo dije que pecado era, o la Escritura dice que pecado es infringir o ir en contra de la ley. Si yo predico como líder que no se debe guardar mandamientos, que la Torá es falso, que el judaísmo, que no sé qué, y comienzo a atacar todo lo que no entiendo, yo estoy pecando. Y aquí dice que el que peca ni ha visto al Señor ni le ha conocido. ¿Cómo hacemos entonces con estas personas que siempre dicen que tuvieron una visión, que vieron a Dios, que escucharon a Dios, que se les reveló el Señor? Si aquí dice que el que no está conectado a la Torah ni lo puede ver ni lo puede conocer. Entonces, ¿no será esto parte de un delirio mental en estas personas que dicen lo vi, lo conozco, yo predico a Cristo porque yo conozco a mi Señor? Aquí dice que ni le ha visto ni le ha conocido. Aquella persona que está en contra de la Torah. Eso es pecado. Bien. Entonces dice: el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo.
¿Qué es practicar el pecado? No es cometer un error, lo acabo de decir, es ir en contra de la Torá, en contra del mandamiento. Ese es el pecado más grande que hay. Entonces dice, el que comete ese tipo de pecado es del diablo, es un hijo del diablo. Y aquí se nos pone más fuerte la cosa, porque primero, líderes que están en contra de la ley de Moisés o de la Torá ya cometieron un pecado. Esas personas ni se les revelará el Señor ni verán al Señor. Entonces, eso de que Dios me habló, Dios me dijo, es mentira, según la Escritura. Y luego se pone más crítico, porque dice que esas personas también son hijas del diablo. ¿Ve? Y luego dice, porque el diablo peca desde el principio, es decir, el diablo desde el principio está en contra de los mandamientos, en contra de la Torá. Por algo el Señor en el Sinaí les dio leyes, les dio reglas, les dio instrucciones, y el diablo ¿qué hacía? Los desviaba para que adoraran dioses ajenos y les sacrificaran a los demonios. ¿Ven? Que el diablo es el que desvía a los hijos de Dios de su mandamiento hacia sacrificarle a los demonios. Es desviar la mirada de lo santo a lo profano. Es exactamente lo mismo que estamos viviendo en estos últimos días en muchas de nuestras congregaciones. Ok, luego dice, el diablo hace eso desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, que si nosotros nos dedicamos a ir en contra de la Torá, esa obra que nosotros estamos haciendo, creemos que le estamos haciendo un favor a Dios desenmascarando a lo falso, pero es mentira, le estamos haciendo un favor al diablo y nos hacemos hijos del diablo, y eso dice la Biblia, eso es una obra del diablo, y Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Entramos al término 18, que es la ley. Aquí sí queda explicadito lo que es la ley. Cuando decimos, no, yo no estoy bajo la ley, no, que la ley ya pasó, que la ley no se debe cumplir. Amigo, amiga, ¿sabe usted qué es la ley? ¿Qué significa la ley? Pues después de este bloque le explico qué es la ley.